bienvenidos al canal de Ven, sígueme con Salomón Aicho. Gracias por acompañarme en un segmento más de Apocalipsis, el libro de revelaciones de Juan el Amado. Muy bien, hoy vamos a estudiar, Apocalipsis capítulo 12. Satanás hace la guerra en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Vamos a ver antes donde estamos y hemos desarrollado el libro de Apocalipsis, los 7 sellos. Estamos en el 7º sello, pero el día de hoy, sí, y hemos visto también el toque de las 7 trompetas, sí. Hoy vamos a ver en el capítulo 12, nos habla prácticamente desde la vida terrenal hasta la venida del Salvador Jesucristo en su segunda venida. Entonces hoy veremos, sí, Juan ve la eminente apostasía de la iglesia desde el año aproximadamente 70 después de Cristo hasta el año que venga el Salvador Jesucristo. Luego también ve la guerra preterrenal en el cielo, en la que Satanás fue arrojado abajo. ¿Sí? Lo ve Juan el Amado, el revelador. ¿Sí? Lo que sucedió en la vida preterrenal. Luego también veremos en este capítulo 2 lo que ve Juan, ve la continuación de esa guerra en la tierra que sucedió desde la vida preterrenal antes de Adán, en la vida preterrenal, hasta el último día del séptima trompeta, del 7º sello, cuando se ha atado y arrojado al abismo, al infierno, completamente atado por 1000 años. ¿Sí? Entonces, veamos entonces la introducción a este capítulo 12 de Apocalipsis. Juan vio una visión de un dragón que amenazaba a una mujer y a su hijo, lo cual simboliza los intentos de Satanás por destruir la iglesia del Señor y a sus miembros fieles. Juan escribió sobre la guerra en los cielos y sobre los reinos del mundo que lucharían contra los seguidores de Dios. Muy bien. Entonces veamos el tema. Se le muestra a Juan que Satanás y sus ángeles siempre han peleado contra el Señor y su iglesia. Veamos entonces el capítulo 12, versículos, vamos a estudiar del 1 al 2 y el versículo 5. Y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muy bien. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, y sufría por dar a luz. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Quiénes son la mujer y el niño que menciona Juan? Veamos. Una mujer, la iglesia de Dios. Da nacimiento a un niño. La iglesia de Dios da nacimiento al reino de nuestro Dios y su Cristo, el cual mandará durante la era del milenio, el reino que Juan ha visto en visión. Tal es la interpretación inspirada dada por el profeta. Ahora, entre los eruditos del mundo que estudian la Biblia, el niño es interpretado como Cristo. Una conclusión especulativa que, aunque aparentemente persuasiva, es refutada por el hecho obvio de que la iglesia no dio vida a Cristo.
Él es el creador de la iglesia. Cristo es el creador de la iglesia. Entre los exégeta santos de los últimos días, nos es raro decir que el niño es el sacerdocio. Una especulación aparentemente persuasiva, la cual también tiene que ser rechazada por la misma línea de razonamiento. La iglesia no trajo al sacerdocio, sino que el sacerdocio es el poder que trajo a la iglesia a su existencia. Muy bien, ahora comprendemos mejor. ¿Sí? Muy bien, aunque al principio parezca confuso hablar de la iglesia y del reino como entidades separadas, una dando nacimiento a la otra, esto de hecho es la condición que existirá en el milenio. La iglesia es una organización espiritual gobernada por el sacerdocio y por la revelación. Solamente quienes hayan hecho convenio con Cristo en las aguas del bautismo tienen el derecho de ser miembros de ella. El reino de Dios es el producto de la iglesia. Es una organización política en la cual participarán todos los hombres que vivan en la era milenaria. Después que Cristo venga, todos los pueblos de la tierra estarán sujetos a Él. No obstante, habrá multitud de personas sobre la faz de la tierra que no serán miembros de la iglesia. Sin embargo, todas tendrán que ser obedientes a las leyes del reino de Dios, que tendrán dominio sobre toda la faz de la tierra. Estas personas estarán sujetas al gobierno político, aunque no sean miembros del reino eclesiástico, o sea, la iglesia. Este gobierno, que abarca a todos los pueblos de la tierra, tanto dentro como fuera de la iglesia, a veces es llamado también el reino de Dios, porque la gente quedará sujeta al reino de Dios que Cristo mismo establecerá. Pero esta misma gente tendrá su libre albedrío. Y miles no serán miembros de la iglesia hasta que estén convertidos. Sin embargo, estarán sujetos al mandato teocrático. Esto está escrito en Doctrina de Salvación, tomo 1, en la página 218 de Joseph Smith. Proseguimos. Continuamos con el versículo 5. ¿Qué creen que significa que regiría a todas las naciones con vara de hierro? Veamos. El niño usaría la vara de hierro, la cual simboliza el evangelio, el sacerdocio y la palabra y el poder de Dios, para gobernar con rectitud las naciones del mundo, lo dijo el elder Bruce R. McConkie. Muy bien. Versículos 3 y 4. Y apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que había dado a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciese. ¿Quiénes son las estrellas del cielo que fueron arrojadas a la tierra? Veamos. Estos son los hijos espirituales del Padre, que rechazaron el plan de salvación y siguieron a Lucifer en la vida premortal, en esta vida terrenal. Muy bien. Proseguimos entonces con el versículo 7 y 8. Y el dragón no prevaleció contra Miguel, ni contra el Hijo, ni contra la mujer, que era la iglesia de Dios, la que había sido aliviada de sus dolores y dado a luz el reino de nuestro Dios y su Cristo. El reino
lo cual es un reino político que el Señor establecerá durante el milenio, mediante el cual Él regirá a todas las naciones. Para ello debemos estar preparados. Versículo 8. Ni fue hallado más lugar en el cielo para el gran dragón, que fue lanzado fuera, la serpiente antigua, que se llama Diablo y que también se llama Satanás, quien engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, junto con él. Apocalipsis 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen durante 1260 días. ¿Qué le sucedió a la mujer? ¿Qué podría simbolizar eso? Que huyera al desierto. Veamos. La huida de la mujer al desierto representa la entrada de la iglesia en la gran apostasía, y que el sacerdocio se haya quitado de la tierra tras la muerte de los apóstoles. También nos recomienda que leamos Doctrina y Convenios 86, verso 3, que dice: y al dormirse estos, el gran perseguidor de la iglesia, el apóstata, la ramera, Babilonia, que hace que todas las naciones beban de su copa, en cuyos corazones reina el enemigo, sí, Satanás, se sienta para reinar. He aquí, siembra la cizaña. Por tanto, la cizaña ahoga el trigo y hace huir a la iglesia al desierto. El mismo versículo 6. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles son Adán y otros hijos justos de Dios, procreados en espíritu. Luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles contra Miguel, es decir, contra Adán y otros hijos justos de Dios, procreados en espíritu. Y hubo una gran batalla en el cielo. ¿A qué se refiere? Lucifer y sus seguidores pelearon una guerra en el cielo contra nuestro Padre Celestial y sus hijos fieles. La contienda en los cielos fue provocada porque Jesús dijo que ciertas almas no podrían ser salvas, y el diablo dijo que salvaría a todos, y presentó sus planes ante el gran concilio, el cual votó a favor de Jesucristo. El diablo entonces se rebeló contra Dios y fue expulsado con todos aquellos que lo apoyaron. ¿Cuál era ese plan? Que él haría regresar a todos. Pero que el hombre aquí en la tierra no tendría la libertad y el albedrío de escoger, sino que todos regresarían. Sería un gobierno autoritario. Del único gobernante sería él. Y eso no corresponde al plan de Dios. En el cielo como en la tierra se vive la libertad, el libre albedrío. Que podamos escoger entre el bien y el mal. Muchos le siguieron a Satanás, la tercera parte de las estrellas de los hijos de Dios. Las otras 2/3 partes siguieron a Jesucristo. Y las 2/3 partes que siguieron a Jesucristo somos nosotros, los que tenemos este cuerpo de carne y huesos. Satanás y los espíritus que le siguieron fueron arrojados a la tierra. Son espíritus, y serán espíritus por toda la eternidad. No tendrán nunca un cuerpo de carne y huesos. Quizás es lo que más desean ellos. Y es por eso que nos tienen cólera. Nos han decretado, la batalla y la guerra continúa para ellos. Fueron vencidos en la tierra, en el cielo. Fueron arrojados a la tierra, pero aquí siguen luchando contra los seguidores de Cristo. Y al parecer tienen muchos más adeptos que en los cielos. Mucha gente los sigue y los sirve.
que podamos seguir a Jesucristo. Versículo 7. Y el dragón no prevaleció contra Miguel, no lo pudo vencer, ni contra el Hijo, ni contra la mujer, ni contra el Hijo, ni contra Cristo, ni contra la iglesia, que era la iglesia de Dios, la que había sido aliviada de sus dolores y dado a luz el reino de nuestro Dios y su Cristo. Satanás y sus huestes y sus seguidores no prevalecerán. Cristo vencerá y Él gobernará por 1000 años esta tierra. Triunfará nuestro Salvador Jesucristo. Está escrito y así será. En estos tiempos podrá ser alarde de Satanás y sus seguidores, que ellos gobernarán. Pero al final, Cristo triunfará sobre ellos. Cristo pisará la cabeza de la gran serpiente y lo atará y lo arrojará al abismo por 1000 años. Luego será soltado otra vez para que seamos probados los que vivan aquí en la tierra durante el milenio. Probados una vez más, ¿a quién seguirán? ¿A Cristo el Señor o a Satanás? Posiblemente muchos le sigan. También a Satanás nuevamente, con todo el conocimiento que tengan aquí de haber vivido el milenio. Será terrible para ellos, porque serán arrojados bien a la gloria celestial o bien a los infiernos directamente, porque lo harán con conocimiento de causa, porque conocerán a Cristo y será una rebelión directa. Ahora en la tierra vivimos por fe, y por su gracia, siendo seguidores fieles, podemos obtener la vida eterna, la exaltación, vivir con Él para siempre. Versículo 8. Ni fue hallado más lugar en el cielo para el gran dragón, que fue lanzado fuera, la serpiente antigua que se llama Diablo y que también se llama Satanás, quien engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido a la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Versículo 10. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese gran acusador, Satanás, fue arrojado a la tierra y fue arrojado a los abismos. Versículo 11. Porque ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y no amaron sus propias vidas, y conservaron el testimonio aún hasta sufrir la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Que podamos mantener el testimonio. Que podamos amar más a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo que nuestras propias vidas. Debemos conservar nuestro testimonio, como dice ahí, aún hasta sufrir la muerte. No podemos negar al Cristo, al Salvador del mundo. Él es nuestro Señor y nuestro Dios, y hemos hecho convenio de seguirlo siempre y servirlo en esta tierra de probación. Que podamos hacerlo. Seamos valientes seguidores. Ya lo hicimos la primera vez en la vida preterrenal y vencimos. Hemos venido a la tierra a ser probados por segunda vez. Seamos valientes. Continuemos siendo valientes y fieles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Principio que hemos aprendido, queridos hermanos y hermanas. Podemos vencer las influencias de Satanás
por medio de la expiación del Salvador y al mantenernos fieles a nuestro testimonio del Evangelio. Pues proseguimos. En la traducción de José Smith, Apocalipsis 12, del versículo 12 al 17, de la traducción de José Smith, leemos algo muy importante. Prestemos atención. Tendremos la oportunidad de sentir el Espíritu, de conocer unas verdades. La verdad nos hace libres. Nos da el conocimiento para seguir siendo servidores fieles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 12. Y después de estas cosas oí otra voz que decía: ay de los moradores de la tierra, sí, y de los que habitan sobre las islas del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, pues sabe que tiene poco tiempo. Versículo 17. Por lo que el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El elder Amula nos dijo lo siguiente: algunos de los hijos e hijas más valientes y nobles del Padre han sido reservados para nacer en estos últimos días y trabajar para nuestro Padre y su Hijo. Su valentía y nobleza quedaron demostradas en la contienda preterrenal con Satanás. Con el reino de Dios restaurado sobre la tierra y la llegada de ustedes al mundo, Satanás sabe que tiene poco tiempo. Por tanto, Satanás está reuniendo todo recurso a su disposición para inducirlos a transgredir. Sabe que si logra hacerlos caer en transgresión, tal vez impida que sirvan en una misión de tiempo completo, que se casen en el templo y que sus hijos futuros permanezcan en la fe, lo cual no solo los debilita a ustedes, sino a la iglesia. Sabe que nada derrocará el reino de Dios, sino la transgresión de su pueblo. No les quepa la menor duda que el objetivo de su guerra ahora son ustedes. Somos nosotros el objetivo de la guerra de Satanás. Él tratará de destruirnos. Para ello utilizará la astucia, el engaño, las medias verdades, las modas. El profeta ya lo ha dicho: si no tenemos el Espíritu, no podremos sobrevivir en los tiempos difíciles. El Espíritu Santo nos hará discernir entre lo bueno y lo malo, porque hay muchas cosas que parecen buenas, pero son malas. Solo con el Espíritu del Señor podremos discernirlas. Y nos ayudará el libro de Mormón. Leerlo nos ayudará a sobrevivir en estos tiempos difíciles. Debemos estar preparados con el libro de Mormón, con la lectura diaria, preparados con la guía, compañía y el Espíritu Santo constante en nuestras vidas. Es necesario obtener, preparados también asistiendo regularmente al Santo Templo, para ser protegidos. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer para aumentar nuestra fe en Jesucristo y fortalecer nuestro testimonio de Él? ¿Cuáles son esas cosas que podemos hacer? Nuevamente repito: leer el libro de Mormón es el manual de su sobrevivencia en estos últimos días. Si no leemos el libro de Mormón, no sobreviviremos en esos tiempos difíciles que van a venir. Si no tenemos la guía, compañía del Espíritu Santo, no sobreviviremos espiritualmente.
Tenemos que cuidarnos aún los escogidos, porque muchos caerán. Tenemos que fortalecer nuestra fe en Jesucristo, yendo a su sagrado santo templo regularmente. Tenemos que pagar un diezmo íntegro para ser digno de tener una recomendación para el templo. Renovarnos con nuestros convenios en el día del Señor, el día de reposo. Si alguien está trabajando, procure la ayuda del Señor para guardar el día de reposo. Él le ayudará. Él persuadirá a sus jefes para que le den el permiso respectivo. Pero procuren, con la ayuda del Señor triunfarán. Es tiempo de estar preparados. Es tiempo de amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir sobre los trabajos. Amar a Dios aún sobre la familia. Y en verdad es primero la familia. Nos han enseñado primero a la familia, después Dios, ¿cierto? Pero en la cuestión de amor es distinto. El mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando tengamos que discernir para hacer algunas cosas, es primero la familia. Después el reino de Dios y el empleo. ¿Esto qué quiere decir? Que la familia es el centro, la base, el sustento de la iglesia. Si descuidamos la familia, vamos a descuidar el reino de Dios. En cuestión del corazón, es primero amar a Dios sobre todas las cosas. Y muchos podrán justificarse: es que por mi familia yo trabajo los domingos. ¿Puedes evitar de trabajar los domingos? Sí, puedes hacerlo. ¿No te dan permiso y te despedirán? Posible hayas recibido esa amenaza. Pero pídele al Señor. Ruégale, suplícale que te ayude a guardar el día de reposo, el día del Señor. Él te ayudará. Es una promesa. Él ha prometido. Todo lo que le pidamos, si es justo, se nos concederá. Tengamos fe en ello. Él moverá las cosas. Él ablandará los corazones de los jefes. Muchas gracias, queridos hermanos, por escuchar este mensaje. Muchas cosas lo digo con mi propia opinión. Algunos consejos por la propia experiencia. Sobre todo este último. Llorar y pedir. Algunos lo han pasado y a veces no pueden, no tienen la fuerza para poder pedir a sus jefes y decirles que ustedes guardan el día de reposo, los domingos. En cierta oportunidad yo perdí mi trabajo. Habían pasado 2 meses y no tenía. Ya los alimentos escaseaban. Ya la renta se venía encima.
Pues vivía en una casa alquilada. Y se cerraron muchas fuerzas, pero de pronto se abrió una puerta. Y era un trabajo estable, pero tenía que trabajar los domingos. Y necesitaban cuanto antes. Y esa es la ocasión para poder trabajar, un trabajo estable, seguro, con seguros y todo. Lo consulté con mi esposa porque siempre lo hacemos en estos casos en dos. Yo de primera mano no quería aceptar porque era el día del Señor. Lo consulté con mi esposa y ella me dijo que no, que vamos a pasar la prueba. No podemos guardar el día de reposo. Y también testificó que el Señor no nos abandonaría. No aceptamos ese trabajo. Aún teniendo de repente que se acercaban los momentos de que podrían botarnos del lugar donde vivíamos por no pagar el arriendo. Corrimos ese riesgo. Que no tendríamos alimentos. Corrimos ese riesgo. Porque podíamos pasar. Pero al poco tiempo, creo a la segunda semana, que dijimos, ¿no? Tocaron una mañana a las 6:30 mi casa, la puerta de mi casa. Era un director de un colegio del estado. Y me dijo si tenía mi currículum puesto. Y era un día sábado. Me dijo, ahora mismo tienes tu currículum, ve que hay una directora de un colegio que necesita un personal. Ve, te está esperando. Te va a esperar hasta las 10 de la mañana. Y fui inmediatamente. Desde esa fecha ya llevo más de 21 años trabajando para el Estado. Empecé como personal de servicio, luego oficinista al poco tiempo, luego un técnico, luego como especialista de recursos humanos. Poco a poco fue ascendiendo. Pude terminar mis estudios universitarios y la maestría. Mi hija terminó también sus estudios, con su maestría también. Fuimos bendecidos. Porque habíamos decidido seguir al Señor. Habíamos hecho convenio de guardar el día de reposo. Y pase lo que pase, seguiríamos guardando el día de reposo. Y es una bendición que solo ahora trabaje de lunes a viernes. Los sábados y domingos los dedico prácticamente al Señor. Los sábados estoy con ustedes grabando estas sesiones para toda la semana. Y me regocijo en ello. Podemos hacerlo, sí. He conocido a algunos hermanos que guardar el día de reposo han renunciado a sus trabajos. Han sufrido un poco. Pasaron la prueba. El Señor los elevó sobre las alturas. Seamos fieles a los convenios que hemos hecho con nuestro Señor y Dios. Él no nos fallará. Lo declaro con todo amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias por escuchar. Que el Señor les bendiga.
Shalom, que la paz reine en sus hogares. Shalom, nos vemos.